Muy bien, el capítulo que vamos a estudiar esta noche está registrado en Daniel y es el capítulo 7. El hecho es de que a través de los tiempos se ha hablado mucho acerca de este personaje llamado el Anticristo, del cual la Biblia nos menciona que aparecerá para los últimos días, puesto que tendrá una confrontación a su segunda venida con Jesús. De manera que entonces, este poder debe aparecer para los últimos tiempos. Algunos achacaron este poder a Nerón, aquel que persiguió a los primeros cristianos en la naciente iglesia primitiva que dejó Jesús. Otros declaran que el anticristo fue Napoleón Bonaparte. Otros dicen que el anticristo fue Hitler. Otros declaran que no solamente estos personajes, sino que en estos últimos días son los gobernantes principales de las naciones. Se le dio el título a Barack Obama, luego se le dio el título a Donald Trump, luego se le viene dando el título a Biden, pero en realidad, ¿quién es el anticristo? ¿Es un solo poder? ¿Tendrá un solo representante o es un bloque de poderes? La Biblia nos presenta exactamente quién será el representante, aquel que se manifieste ante el mundo para que se reconozca que la era del anticristo ha llegado y que está por desarrollarse eventos jamás vistos en la historia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos menciona acerca del anticristo las siguientes palabras. Capítulo 2 versículo 3 y 4. El apóstol Pablo predijo cómo es que el anticristo llegaría al dominio mundial. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está fácilmente de entender que se habla acerca de alguien que se va a poner como impostor, como alguien que hace creer que es Dios. Este no es otro que el anticristo, el que estará contra Dios y que se sentará en el templo de Dios. Es decir, llegará a hacer pensar al mundo que realmente es un representante de Dios en la tierra. Y de esa manera conquistará los corazones humanos. El versículo 8 y 9 nos dice en qué termina este poder. Sigue diciendo así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, esto significa que es para el fin, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo que nos presenta ahora la profecía del apóstol Pablo es que cuando éste aparezca, estará en alianza directa con el satanismo, con el ocultismo. Tendrá todo el apoyo de los poderes que se han entregado a las tinieblas. Y vendrá con gran poder con señales y prodigios mentirosos. Esto significa que el anticristo utilizará toda la tecnología que esté en su mano para poder realizar señales, prodigios jamás vistos en la historia. Cosas que harán pensar a la humanidad que este anticristo realmente es un ser sumamente poderoso y sobrenatural. Así es como se le verá hacia el final. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 nos dice también el apóstol Juan hablando del anticristo las siguientes palabras. Hijitos, ya es el último tiempo, dice el apóstol, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan entonces, hablando proféticamente, nos dice que hacia el final del tiempo el anticristo se manifiesta, con la presencia de muchos que van a apoyarlo con la misma idea del anticristo. Ahora bien, el anticristo es presentado con diversas figuras. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, se le presenta como un cuerno pequeño. En el capítulo 8, se dice que es un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, que aparecerá para el fin de la historia y que tratará de dominar al mundo. Así es como entonces se hace mención de este poder. Como toda esta hilación comienza en Daniel capítulo 7, nos vamos a Daniel capítulo 7 para poder entender de quién se trata este poder y quién realmente estará al mando para los últimos días.
no será como nos han hecho pensar muchas veces. El Hollywood nos hace pensar que se trata de un niño Damián que nacerá con el 666 en la cabeza, ¿no? Algo que no es bíblico. Vamos a ver a quién se refiere directamente la profecía. Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice la escritura allí? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Ahora se menciona que esto fue un sueño de Daniel, es decir, un sueño visionario. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En principio, Daniel, en medio de esta visión, vio que los 4 vientos, es decir, los 4 extremos o 4 ejércitos o los ejércitos de los 4 extremos de la tierra se encontraban en combates en medio de un mar turbulento. Ahora bien, la Biblia nos dice en Apocalipsis 17:15 que el mar representa a naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Qué cosa significaría esto? Cuando dice los 4 vientos, los vientos son ejércitos, según el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 11 hasta el 13. Estoy dando ahora los textos para que no se haga tan largo nuestro tema, a fin de que podamos encajar con todo el informe que tenemos. De manera que entonces los vientos representan a ejércitos. Y cuando acá dice que los 4 vientos del cielo, de los 4 extremos de la tierra, del viejo mundo conocido en este caso Europa, estaban en combates en medio de un mar turbulento, está diciendo que los ejércitos del otro lado del mundo estaban en luchas en medio de las naciones, pueblos, tribus y lenguas que existían en la época. ¿Y qué sucedió? Seguimos leyendo en el versículo 3, Daniel capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En medio de esta lucha, de esta turbulencia, de ese mar agitado en combates bélicos, surgían, dice, 4 bestias gigantescas. ¿Qué cosas son esas 4 bestias? Daniel capítulo 7, versículo 17, nos dice claramente de qué se tratan estas 4 bestias. Daniel 7, 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que las 4 bestias representan a 4 reyes que se levantarían sobre la tierra. Obviamente estos reyes se levantarían con sus reinos. Daniel capítulo 7, versículo 23, por eso nos dice lo siguiente. Daniel 7, 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. De manera que entonces las bestias representan a reinos con sus gobernantes. Lo que entonces nos deja en claro que estas 4 bestias serían 4 reinos que se sucederían el uno al otro. ¿Cómo explicó entonces esto Daniel? Dijo: cuando estos 4 imperios pasen en la historia, entonces vendrá el 5º imperio. Ese 5º imperio es el que lo han buscado los grandes de la tierra, los grandes conquistadores. El sistema del papado en la Edad Media buscaba ser ese 5º imperio. Napoleón Bonaparte buscaba ser ese 5º imperio, como lo hemos visto en el tema anterior. Hitler buscaba ser ese 5º imperio. Al no poder lograrse este 5º imperio, entonces las naciones buscan las alianzas políticas, religiosas para poder alcanzar a formar ese imperio mundial. No obstante, la profecía nos dice que, contrario a que se logre formar ese imperio y se establezca en la tierra, algo ocurriría. Daniel capítulo 7, versos 17 y 18. Fíjate lo que dice allí. Daniel 7, 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 18. Después de esos 4, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. De manera que el profeta Daniel vio que después de estos 4 imperios, el 5º imperio iba a ser establecido por el Mesías, por Jesucristo, con el pueblo de los santos del Altísimo, y que sería un reino que duraría eternamente y para siempre y que nunca tendría fin. De manera que entonces
es en vano que la humanidad luche por formar un quinto imperio. El tiempo que busque para querer afirmar ese quinto imperio será su final. O sea, querer empujar al quinto imperio es querer empujar al fin de la historia, y eso es lo que ocurrirá. El intento que se quiere hacer ahora con el anticristo será precisamente ese. Pero sigamos ahora analizando el proceso cronológico de la historia. La Biblia nos da bases cronológicas, es decir, nos va llevando a través de la historia paso a paso hasta el cumplimiento profético. Por eso, en la Biblia, muy poco tenemos que hablar sobre asuntos escatológicos. La escatología solamente se basa en acontecimientos anunciados que pueden suceder en cualquier momento, no necesariamente con un orden correcto. En cambio, la Biblia, en el orden cronológico, primero nos va diciendo, aparecerá esto, luego viene aquello y entonces se cumplirá tal profecía. Tal es así que en el caso de Daniel, capítulo 7, se nos pone precisamente el escenario. Veamos cómo. Todo comienza con el primer poder. Daniel capítulo 7, versículo 4. Fíjate lo que dice allí acerca del primer poder que vio Daniel. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, es decir, derecha, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Así que entonces, la primera bestia que se presenta aquí como representación de una nación es el león con dos alas de águila. Sin duda, estos animales no existen en la realidad, así que ya puedes dejar de asustarte de estas imágenes. Ya puedes decirle a tus niños que no necesitan asustarse porque no existen, simplemente son símbolos característicos. Las alas representan algo, el mismo león representa algo y por lo tanto entonces solamente es para identificar la nación, en este caso el imperio que estamos buscando. Muy bien. En el libro de Jeremías, en el capítulo 50 y en el versículo 41 hasta el 44, la Biblia nos dice claramente a quién representa en el símbolo bíblico un león. Vamos a Jeremías capítulo 50, verso 41 al 44 y fíjate lo que dice allí. He aquí que viene un pueblo del norte y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Verso 42. Arco y lanza manejarán. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Se está hablando de una profecía que vendrían contra Babilonia. Sigue diciendo, verso 43. Oyó la noticia el rey de Babilonia. El rey de Babilonia oyó la noticia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó dolor como de mujer de parto. Verso 44. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja le encargaré. Dice ahora que al rey de Babilonia lo hará huir como a un león. Así que entonces aquí se presenta al imperio de Babilonia con su rey como representación de ese león con sus dos alas de águila. Las alas representan a la rapidez de las conquistas de una nación, así lo dice Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 13. De manera que entonces, lo que se estaría presentando aquí es que este león tendría que ser un león rápido, es decir, este imperio llegaría a ser rápido en sus conquistas. Así lo declara precisamente la historia. El león en cuestión de 23 años había llegado a conquistar el mundo entero. Babilonia se hizo del poder con sus famosos jardines colgantes, una de las grandes maravillas del mundo. Pero eso no queda allí. La profecía nos sigue contando quién sucedería al imperio de Babilonia. Daniel capítulo 7, versículo 5 nos dice lo siguiente. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, es decir, que estaba inclinado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora bien, este oso
era la representación del imperio que sucedería a los babilonios. Y dice que este oso tenía 3 costillas entre sus dientes, características con las cuales vamos a determinar a quién se refiere. En principio, en la Biblia, los dientes representan al armamento de una nación. Así lo declara el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 14. Allí se menciona que los dientes son espadas y cuchillos, anótalo en casa. No solamente eso, también se nos dice qué cosas son los huesos. Los huesos representan a naciones. Así lo declara el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 17, cuando hace mención sobre Israel que fue deshuesado, es decir, triturado como un hueso por parte de Babilonia. Muy bien. Si el oso tiene 3 costillas entre sus dientes, esto significaría claramente que esta nación estaba destrozando a 3 reinos entre su armamento. Bueno, los reinos que fueron destrozados entonces por los medos y los persas fueron Egipto, Lidia y obviamente el león con 2 alas de águila que era Babilonia. De esa manera entonces se cumple la escena clara de este poder que representaba a los medos y a los persas. Pero eso no es todo. La Biblia nos presenta también a un tercer poder que vio Daniel. Nos dice la Escritura en Daniel capítulo 7, versículo 6, hablando acerca de este poder. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio representado ahora por el leopardo debe de ser aquel que destruyó a Media y a Persia. No es otro que Alejandro el Grande de Grecia. Grecia, en el año 331 a.C., en la batalla de Arbelas, llegó a conquistar al imperio de los medos y de los persas, vale decir al oso. Ahora, esta bestia, por sus características, dice que tiene 4 cabezas y que también tiene 4 alas. ¿Qué cosas significan estas 4 cabezas y estas 4 alas? Si en el león las 2 alas fueron la rapidez de sus conquistas en 23 años, 4 alas pues será el doble de rápido. Y sin duda, el imperio de Grecia con Alejandro el Grande para llegar a conquistar al mundo solo demoró 10 años, o sea, estamos hablando de la mitad del tiempo, por eso es que se dice que son 4 alas, la rapidez fue mucho más que la del león, el doble. Muy bien, pero eso no es todo. Las 4 cabezas, ¿a qué representan? El imperio de Grecia, cuando estaba en su mayor auge con Alejandro el Grande a la edad de 33 años, de pronto ve que su líder muere. No se sabe si lo envenenaron, no se sabe si murió en la famosa competencia de la Copa de Hércules, donde se tenían que tomar 5 litros de licor y esto lo haya matado, o fiebres amarillas o calcinantes de la época. Sea lo que fuere, el hecho es que no dejó su gobierno ordenado. Su reino estaba totalmente en desorden. Y entonces 4 de sus generales, en medio de combates con otros generales más, llegan a alcanzar el dominio y a dividirse el imperio en 4. Estos fueron Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco. Así, de esa manera, este imperio tenía 4 cabezas, 4 gobernantes. Sin duda la representación entonces de leopardo es más que evidente. Daniel capítulo 7, versículo 7, hace mención entonces de la 4ª bestia. ¿Qué cosas se nos dice en relación con esta? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. No se le da un nombre directo a esta bestia. La 4ª bestia, dice, tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Por las características se entiende que este es un dragón, una bestia gigantesca, espantosa, ¿no? Dragón, bestia gigante. Entonces esta bestia es representada con 10 cuernos más dientes de hierro y uñas de bronce. Los dientes de hierro representan directamente otra vez a las armas, como lo vimos en el oso.
el armamento de esta nación, solamente que ahora se da la característica del metal de su armamento. Sin duda es Roma, porque Roma fue la primera nación que empezó a utilizar del hierro para su armamento. Así que entonces aquí podemos encontrar claramente al Imperio Romano representado por esta bestia que tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos, ¿qué simbolizan? Daniel capítulo 7 versículo 24 nos dice lo siguiente en relación con los 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Los 10 cuernos entonces, según esta profecía, representan a 10 reinos. Habíamos visto claramente que Roma fue fraccionada en 10 por los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Nuevamente entonces se repite aquí la historia.